Buenos días, seguimos con la unidad 6. Creo que en el video anterior había dicho unidad 5 y no, es unidad 6, o sea, unidad 5 es respuestas y adaptaciones respiratorias al ejercicio y endocrino esta unidad, señalización celular, respuestas y adaptaciones endocrinas al ejercicio es la unidad 6. Entonces, si dije unidad 5, que creo que sí está mal, si no es la unidad 6, pero un detalle, no es tan relevante. Bien, lo que habíamos visto hasta ahora, muy rápidamente, hicimos, bueno, neuroendocrinología, algunos conceptos básicos, principios de acción hormonal, y ahora vamos a ver un poquito, como toda esta unidad, y varias, o sea, son titulares, la idea de los videos sea una introducción a los temas, glándulas y tejidos endocrinos, hormonas y sus funciones, respuesta hormonal al ejercicio y adaptación hormonal al entrenamiento. Entonces los dos primeros fueron los que intentamos resumir en el primer video y ahora seguimos por aquí. Entonces, bueno, es órganos y glándulas endocrinas. Quizás primero decir que, o ya lo había mencionado, si bien hay algunas glándulas que tienen una función o no es fundamentalmente endocrina, hay otros que no. O sea, hay otros órganos, por ejemplo, el hipotálamo, el páncreas, los riñones, etcétera, ovarios, útero, tienen otras funciones. Muchos de ellos son conocidos fundamentalmente por sus secreciones endócrinas, pero no todos ellos. Entonces, simplemente a modo de irnos familiarizando con algunos nombres, voy a, bueno, el hipotálamo, por ejemplo. El hipotálamo tiene, entre otras funciones, tiene un montón de funciones, también tiene función endocrina. O sea, produce algunas hormonas, por ejemplo, la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética, que en este caso estas dos nos van a ser directamente liberadas, o sea, son producidas en el hipotálamo, pero van a viajar hacia la pituitaria o hipófisis, mismo nombre, o sea, perdón, diferente nombre para la misma glándula, pituitaria o hipófisis, y va a ser secretada estas dos, la oxitocina y la hormona antidiurética, por la parte posterior de la hipófisis. El hipotálamo también produce varias hormonas o factores liberadores, que usualmente se menciona, por ejemplo, factor liberador de la tirotropina, factor liberador de la adrenocorticotropina, que ahora las vamos a volver a nombrar, la somatotropina, bueno, varias hormonas liberadoras, que estas hormonas, como vamos a ver ahora, van a afectar la pituitaria y va a hacer que la pituitaria secrete otras hormonas. Entonces, bueno, el hipotálamo, reitero, tiene muchas funciones, pero también produce hormonas y libera hormonas también. Luego está ahí abajo la pituitaria o hipófisis, que tiene una parte posterior, la cual secreta, lo que había mencionado recién, la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina, por el nombre, tiene una función de vasoconstrictora, y también, vasopresina o hormona antidiurética, tiene también una función en preservar agua, realiza una reabsorción del agua en los riñones, en los túbulos colectores, en la parte del riñón, y la parte anterior de la pituitaria o hipófisis, o sea, la posterior es la neurohipófisis, la parte anterior adenohipófisis, mientras la parte posterior secreta solamente dos hormonas, reitero, la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, que es lo mismo, y la oxitocina. La oxitocina tiene varios efectos en la contracción, por ejemplo, durante el parto, tiene efectos ahí también, tiene efectos también en la lactación, o sea, y tiene otros efectos que afectan, por ejemplo, el comportamiento parental, o sea, de la madre y del padre, o sea, efectos en los vínculos afectivos, etc. O sea, tiene varios efectos, pero entre ellos, eso es de ahí. Y la adenohipófisis hace secreción de varias hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, que ahora vamos a ver que estas hormonas que secreta, por ejemplo, la parte anterior de la
hipófisis va a afectar otras glándulas y hacen que esas otras glándulas secreten también hormonas. Esto lo había mencionado en el primer video, donde decía que había algunas hormonas, o sea que determinados órganos secretaban hormonas, que esas hormonas tenían un efecto directo en otros órganos en la función. En cambio, había otras hormonas que lo que hacían es estimular a otras glándulas u órganos que tienen función endocrina a secretar otras hormonas. En inglés esto se habla de hormonas trópicas, que no es tróficas, sino trópicas, y hormonas no trópicas, que para el español no tendría una traducción directa, ¿no? Pero sería esas que tienen un efecto directo, afectando directamente función, y otras que tienen un efecto, digamos, indirecto, que afecta a otros órganos o glándulas para que secreten otras hormonas. Entonces, bueno, cerrando el paréntesis, la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis secreta hormona de crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, también la hormona adrenocorticotropa, que es la que va a estimular en las suprarrenales, el córtex de la suprarrenal, para que secrete cortisol. Está la FSH o hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que estas dos son normalmente más nombradas en la mujer porque afectan el ciclo menstrual, etcétera, pero también en el hombre. En el hombre, por ejemplo, en el caso de la luteinizante, tiene otro, o a veces se denomina, o sea, es lo mismo, pero es hormona estimulante de las células intersticiales. Entonces a veces se menciona con otro nombre, pero es la misma hormona. Entonces estas dos tienen efectos. En el caso de la mujer, la FSH, la folículo estimulante, inicia la formación de folículos en el ovario y estimula también a esos folículos la secreción de estrógenos. En el hombre tiene efectos similares, por ejemplo, estimula la espermatogénesis y también estimula a las células, en el caso del testículo, las células de Sertoli, a secretar una proteína ligadora de andrógenos. En este caso va a ser la testosterona. En el caso de la hormona luteinizante, en la mujer promueve la formación del cuerpo lúteo para que secrete estrógeno, progesterona y hay otras hormonas que también secreta el cuerpo lúteo como relaxina, inhibina. Y en el caso del hombre, estimula las células de Leydig para que secrete testosterona. Esta testosterona, junto hace que, o sea, tiene un efecto también, entre otros, ¿no? En la formación o la maduración de los espermatozoides también. Entonces, bien, o sea, el hipotálamo, la pituitaria, no sé si dije también en el caso de la pituitaria que secreta otras hormonas, no solamente eso. O sea, por ejemplo, la hormona estimulante de melanocitos, que tiene efectos ahí en la piel, en lo que es el bronceado. La prolactina también es secretada por la adenohipófisis, o sea, la parte anterior de la hipófisis, que tiene la prolactina efectos en la producción de leche, en el caso de la mujer. Y también hace que el cuerpo lúteo, por ejemplo, secrete también progesterona, o sea, tiene varios efectos también la prolactina. Recordemos que cada hormona en sí no tiene un único efecto, sino suele tener varios efectos en varios hormonas. Luego ahí, siguiendo un poco el orden, nombrándolas, mencionamos el hipotálamo, la pituitario hipófisis, la pineal o epífisis también, este es otro nombre para la misma. Aquí en el caso de la pineal secreta melatonina, que tiene varios efectos metabólicos, pero está muy asociada a las secreciones durante la noche, o sea, con la oscuridad, etcétera, al ciclo del sueño, bueno, y personas que de repente viajan y van a otros, bueno, tiene efectos ahí la melatonina y de hecho a veces se utiliza como tratamientos la ingesta de melatonina para tratar de compensar o tratar el jet lag cuando se viaja de un sitio a otro.
La tiroides secreta T3 y T4, las dichas hormonas tiroideas, la triiodotironina, que es en el caso de la T3, y la tiroxina, la T4, y también la calcitonina, es otra hormona que secreta la tiroides, que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo, o sea, en el caso de la hormona tiroides. La paratiroides, que está atrás de la tiroides, secreta la paratormona o hormona paratiroidea, o PTH abreviada, que también regula el metabolismo del calcio y fósforo. Tiene una acción opuesta a la calcitonina. En este caso, la paratormona aumenta los niveles de calcio sanguíneo y disminuye los de fósforo. Aumenta los niveles haciendo que en el caso del intestino absorba más calcio, pero también haciendo remoción, que los huesos remuevan calcio. Entonces, bueno, cuando estuviera demasiado elevado, bueno, sería obviamente un problema para los huesos. Entonces tiene una acción opuesta a la calcitonina. Luego acá el timo, muy activo en los niños, después en los adultos sigue teniendo función, pero ya no tanta. Y también la timosina, la timopoietina, que tiene efectos en el desarrollo de las células inmunes. Las adrenales, las glándulas o suprarrenales, porque están arriba, como se mueven ahí, no sé si están viendo el cursor, arriba de los riñones, y ahí estaría el córtex y la médula de la suprarrenal. El córtex es la parte, digamos, más exterior y la médula la parte más interior. El córtex de las suprarrenales secretan hormonas esteroideas como el cortisol, bueno, la más nombrada, pero no solamente el cortisol, la aldosterona, que también tiene efectos, entre otros, en el balance hídrico, o sea, las dichas hormonas del agua, estaría también ahí la aldosterona, y hormonas sexuales en menores cantidades que, por ejemplo, que los ovarios y los testículos, pero también estrógenos y andrógenos como la testosterona, la dehidrotestosterona o dehidroepiandrosterona, son andrógenos también que tienen efectos en general. Algunas de estas se convierten a testosterona y es la testosterona que tiene los efectos más importantes. Son fundamentalmente precursores de la testosterona. Entonces, en el caso del córtex de las suprarrenales, y la médula de las suprarrenales es la que secreta adrenalina y noradrenalina. En el caso de los riñones, que ahí vemos también uno de los órganos que obviamente no tiene una función exclusivamente endocrina, pero también el riñón tiene secreciones endocrinas. Por ejemplo, la eritropoietina, la EPO, que interviene en la formación de glóbulos rojos y bueno, se utiliza como doping en el deporte también, o sea, la eritropoietina, y también la renina, trombopoietina, son hormonas que secretadas en el riñón. Y hay también, por ejemplo, el calcitrol, que sería la forma activa de la vitamina D, o sea, la vitamina D se sintetiza en sí en la piel a través del colesterol y tiene un paso que va por el hígado y se termina, o sea, de formar en su forma más activa en el riñón. Entonces, en el caso del riñón también tiene, porque la vitamina D si bien es una vitamina, tiene efectos más hormonales y interviene en la activación de varios genes, etc. O sea, es más una hormona que una vitamina si la comparamos de repente a los efectos que tienen otras vitaminas. Bueno, el páncreas, que también tiene varias funciones, pero tiene también función endocrina, en este caso, por ejemplo, los islotes de Langerhans, que es tejido endocrino. Están las células beta, que secretan insulina, las células alfa, que secretan el glucagón, y hay otras también, células delta, la somatostatina, y otras células también, la grelina, por ejemplo, es secretada también en el páncreas, que tiene efectos en el hambre, ¿no? Estimula
el hambre. Bueno, los ovarios, en el caso estrógeno y progesterona, fundamentalmente, el útero, que tiene varias, obviamente, funciones, pero también tiene secreciones como prolactina, relaxina, renina, prostaglandina, factores de crecimiento, o sea, tiene secreciones endocrinas también. Y los testículos, fundamentalmente andrógenos, pensemos testosterona. Entonces, bueno, es varios órganos y glándulas endócrinas. Y después coloqué, creo que aquí sí, mencionar que, por ejemplo, el tubo digestivo, o sea, estos órganos y tejidos que no son típicamente endocrinos, pero también tienen secreciones endocrinas. Por ejemplo, en el caso de del tubo digestivo, gastrina, colecistoquinina, la CCK, que interviene en la saciedad, o sea, ayuda a la saciedad, la secretina, somatostatina, bueno, varias secreciones que realiza el tubo digestivo. Recordemos que el tubo digestivo es todo, ¿no? Desde, o sea, el duodeno, el yeyuno, el ilio, lo que sería el intestino delgado y también el intestino grueso. Pero en estas secreciones que estoy hablando aquí es más en el intestino delgado. Y bueno, y en el estómago también, ¿no? Por ejemplo, la gastrina es más a nivel del estómago. Bueno, la placenta, la gonadotrofina coriónica humana, que entre otras cosas ayuda a la síntesis proteica, y bueno, y ahí hasta han habido casos de utilizar el quedar embarazado como forma de doping para entrenar, etc. Bueno, hay casos de esos también, ¿no? Pero bueno, en este caso no es el tema. Es decir, que la placenta también tiene, en este caso, secreciones hormonales como la gonadotrofina coriónica, la lactógeno de la placenta humana y también de algunas, comparado con los ovarios pequeñas, pero también secreción de estrógeno y progesterona. En el caso del tejido adiposo y el tejido muscular, también secreciones hormonales. Normalmente en el tejido adiposo, de manera general, se habla de adipoquinas, no todas hormonas, pero la leptina, la adiponectina, interleuquinas, etc. Y en el caso del músculo también, genéricamente denominadas mioquinas, como también la interleuquina, en el caso del músculo interleuquina 6, por ejemplo. La iricina es una hormona también que tiene efectos en el tejido graso, lo que sería fundamentalmente, bueno, en animales que invernan, pero no solo en el ser humano también, que tienen, o sea, los animales que invernan tienen mayor tejido, lo que es el tejido adiposo marrón o tejido adiposo pardo, y estimula la termogénesis, la producción de calor. Y en el humano también, pero mucho menor. De hecho, tenemos muchísimo menos tejido adiposo pardo, que tenemos también, ¿no? Pero poquito. Sobre todo los niños más, las mujeres más que los adultos, mujeres un poco más que hombres en algunas zonas. El frío lo estimula, etc. Pero tenemos poquito comparado con otros animales. Entonces, bueno, es decir que hay glándulas endócrinas, hay órganos cuya función en algunos de ellos es fundamentalmente endocrina, otros que no, pero también tienen secreciones hormonales. Como decía, había hormonas que afectan directamente la función y había otras hormonas que afectan otras glándulas para que secreten hormonas. Esto es lo que hablábamos de acción más directa o indirecta. En el caso, hay varios ejes a través del hipotálamo, que recordemos que secreta hormonas, y no una sola, sino varias. Y el hipotálamo, en este caso hay varias hormonas del hipotálamo que afectan la hipófisis. En este caso hipófisis anterior y posterior, pero en este caso al interior. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, las hormonas que producía y eran secretadas por la
hipófisis posterior viajan directamente y se almacenan en la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, y luego son secretadas. Entonces, cuando hablamos de eje hipotálamo-hipófisis, se refiere el hipotálamo liberando esas hormonas liberadoras que van a afectar a la pituitaria o hipófisis anterior y hace que la hipófisis anterior libere otras hormonas. Entonces, ahí es donde se denomina eje hipotálamo-pituitaria o eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, ahí están representadas lo que sería la hormona estimulante de la tiroides, esta de aquí, la TSH, hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotropa, que va a estimular el córtex de la suprarrenal, la hormona folículo estimulante, que va a estimular al ovario y a los testículos, la hormona luteinizante, que también va a estimular, en este caso, la formación del cuerpo lúteo, y también en el caso del hombre a los testículos también. Bueno, la prolactina, que tiene un efecto en la lactación y otros efectos también. Entonces, esto es lo que el eje hipotálamo-hipófisis. Y luego, o sea, cuando hablamos el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, por ejemplo, y no solamente, o sea, en este caso, porque estamos hablando de la hormona, en este caso el hipotálamo liberando la hormona liberadora de la tirotropina, que va a hacer que la pituitaria anterior, la hipófisis anterior, o el lóbulo anterior de la hipófisis, libere la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, que va a afectar, o sea, va a hacer que la glándula tiroides secrete las hormonas tiroideas. Entonces, aquí estamos hablando de eje hipotálamo, pituitaria o hipófisis, tiroides. Podemos hablar de eje hipotálamo, hipófisis gónadas, en el caso testículos y ovarios, por ejemplo, o eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales, en el caso de, por ejemplo, las cortes de la suprarrenal. Entonces, se hablan de eje hipotálamo, hipófisis y la glándula o el órgano final, digamos. Entonces, eje hipotálamo, hipófisis, en este caso, tiroides. Y acá está un poco el ejemplo para, como había mencionado en el video anterior, la regulación hormonal suele ser por mecanismos de feedback negativo. Es el típico caso del termostato, cómo funciona el termostato. Nosotros ponemos el termostato hasta que mantenga la temperatura, por ejemplo, ambiental de 20 grados, ahora en invierno, empieza a bajar la temperatura, el termostato, o sea, el aire acondicionado se prende, empieza a generar calor. Cuando la temperatura ambiental va subiendo y pasa los 20 grados, normalmente se regula a X temperatura, ahí el termostato se apaga y deja de funcionar, deja de producir calor. Luego la temperatura empieza a bajar, bajar, cuando vuelve a bajar, de vuelta se prende. Y bueno, y se repite el ciclo, ¿no? La temperatura sube, cuando supera determinada cantidad, ese calor en exceso, digamos, va a hacer que se inhiba la producción de calor. Entonces el termostato, el calefactor en este caso, se apaga. Bueno, ese es el mecanismo de feedback negativo. Y aquí es el ejemplo y es así. Aquí vemos en el punto 1, arriba en el cursor estoy mostrando, los bajos niveles de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, estimulan al hipotálamo que produzca la hormona liberadora de tirotropina. Esa hormona liberadora de la tirotropina viaja por la sangre, por las venas porta, sistema porta del cerebro, en el caso ahí del hipotálamo, hasta la hipófisis y hace que la hipófisis, en este caso anterior, libere la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides hace que, en este caso, la glándula tiroides secrete T3 y T4. Esos T3 y T4 van a tener sus efectos metabólicos y al mismo tiempo el aumento de T3 y T4, la T3 es la más activa, hace que el hipotálamo y la hipófisis anterior paren sus secreciones. O sea, el hipotálamo deja de
secretar la hormona liberadora de la tirotropina, y la parte anterior de la hipófisis hace disminuir la secreción de hormona estimulante de la tiroides. Entonces ahí se cierra el mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces es un ejemplo de, la gran mayoría de estos, en este caso eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides, la gran mayoría de estos ejes funciona de manera similar. Bueno, no tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas, pero un poco la idea sería, bueno, la hormona, quién los produce, qué función tiene, y bueno, esto sería para bastante más largo. Ahí hay una tablita, bueno, en libros, o también, bueno, hoy por hoy en internet hay mucha información, pero bueno, no tenemos tiempo para detenernos, ver en qué cada hormona, por quién es secretada, por qué glándula, por qué tejido, y cuál es su función, etcétera. Pero bueno, esta sería un poco la idea de ahí. Y lo otro, quizás también mencionar que hay varias enfermedades relacionadas a hormonas. Entonces hay algunos que están descritas a la izquierda, la diabetes, por ejemplo, el bocio, que hay la glándula, el aumento del tamaño de la glándula tiroides. En el caso hipertiroidismo, hipotiroidismo, bueno, y varias enfermedades asociadas a hormonas. Y acá simplemente para mostrar persona, Robert Wadlow, fue estadounidense, creo que fue por el año que nació a principios del siglo XX, y murió a los 22 años. No murió directamente por su problema, o sea, gigantismo, ¿no? Está en el libro de Guinness, fue el hombre más alto de la historia. Ahí dice 2,78 m, o sea, 278 centímetros. Creo que ya a los 6 años de edad medía más de 1,70, creo que a los 8 medía 1,89, algo así. Y bueno, y fue creciendo hasta el día que murió. O sea, siguió creciendo hasta el día que falleció. Y no falleció directamente por su problema en sí. Había tenido una lesión de tobillo y se infectó, y a través, obviamente, vinculado, que no sanó, etcétera, a varios problemas, y acabó muriendo producto de la infección. Pero bueno, esto es un problema que tenía problema de agrandamiento de la hipófisis, y la hipófisis producía, en este caso, hormona de crecimiento, no dejaba de producía, y bueno, el gigantismo. O sea, es simplemente para mostrar uno de los problemas vinculados a hormonas. Otro problema, en el caso ahí de agrandamiento de la glándula tiroides. Esto era bastante frecuente. La tiroides necesita yodo para funcionar, para sintetizarse, necesita yodo. Y hay varios, antiguamente, ¿no? Porque ahora hay otras soluciones, pero hay suelos que son muy, muy pobres en yodo. Por ejemplo, en este caso es en el Tíbet, en el Himalaya en general, son suelos muy pobres en yodo. Alemania también tenía varios problemas. En cambio, Uruguay no. Uruguay es un suelo bastante rico, digamos, en yodo. Entonces, personas, cuando no hay yodo, la tiroides, o sea, hay mayor producción de hormona estimulante de la tiroides, con la idea de hacer que la tiroides produzca las hormonas tiroideas. Y bueno, y a la falta de yodo, y con la intención, digamos, de producir más hormona, la tiroides empieza a crecer. Entonces esto era muy frecuente en los lugares donde el suelo era pobre en yodo, y reitero, en el Himalaya era muy, muy, muy frecuente. Actualmente no, porque en general los alimentos son, por ejemplo, sal yodada. En general todas las sales son yodadas, y eso ha ayudado a disminuir enormemente, y prácticamente ya no existen este tipo de cosas. Los problemas actuales de ese bocio, de ese aumento del tamaño de
de las glándulas tiroideas se debe a otros factores, entre otros a deficiencia en la producción de hormonas tiroideas de la tiroides, y como no se producen por otros problemas, ahí en el caso hipotálamo y pituitaria, con la intención de, digamos, de producir hormonas tiroideas, empieza a aumentar la liberación de hormona estimulante de la tiroides y estimula la tiroides para producir las hormonas tiroideas, y en esa estimulación la tiroides comienza a crecer. O sea, no es por falta de yodo, sino por otros problemas. Pero no es frecuente, ¿no? Lo más frecuente era el problema de yodo, en este caso, y eso prácticamente y afortunadamente se ha erradicado casi. Bien, es glándulas y hormonas particulares, o sea, lo que en esa tablita resumíamos, mencionar, bueno, cada glándula y cuáles son las hormonas que secreta cada glándula y cuáles son las funciones particulares de cada una de las hormonas. Bueno, quedará para otra ocasión, que, bueno, en el caso podrían ampliar ustedes a través de los libros. Entonces, ahora estaríamos cerrando esta parte de aquí, y en los próximos videos veremos si quizás en 2 más vamos a ver respuestas hormonales al ejercicio y luego adaptaciones hormonales al entrenamiento. Entonces, este video, estamos en 31 minutos, estamos dejando por acá y ya nos vemos